Hola, buenas tardes. Les voy a dejar grabada esta clase porque el día que iniciamos, desafortunadamente, tuvimos un problema con el internet y no se grabó. Entonces les voy a grabar la primera parte de la clase que se refiere al tema de la negociación. Ok, me presento, soy la doctora María Leonor Ramos. Yo soy de México y soy invitada por la Universidad Católica de Cuenca para impartir la materia de métodos alternos de solución de conflictos. Ok, iniciamos. Bien. En un contexto general, los métodos alternos de solución de conflictos, la idea principal de los métodos es que nos acerquen más a la equidad y a la justicia. En la solución de conflictos, los métodos alternos nos acercan más a la equidad y a la justicia sin necesidad de recurrir a la vía judicial. Entonces, en este importante que es decir, que la justicia es más equitativa cuando las partes resuelven sus diferencias con base al procedimiento y con base al procedimiento no adversarial que cuando se someten a un procedimiento judicial que se tendría que aplicar de manera estricta. En este sentido, vamos a ver que los métodos alternos son más amigables para poder solucionar conflictos, tomando en cuenta que no todos los conflictos son mediables, pero los que sí pueden ser mediables y los que los jueces en un momento dado no los deriven de la instancia judicial a los métodos alternos es porque se pueden resolver a través de los métodos. Y ahorita les voy a explicar cómo nos pueden llegar cada uno de las situaciones o cada uno de los casos que podemos nosotros resolver a través de estos métodos. Y bueno, hablando de equidad, es la proporción y el equilibrio que vamos a tener con las partes al tratar de solucionar un conflicto. Es decir, la conciliación y la paridad entre las partes, entre sus derechos y obligaciones de quienes participan en esta relación jurídica. Entonces, vamos nosotros siempre a proteger a las partes con este valor de la equidad. Vamos a darle el mismo tiempo, el mismo valor, las mismas situaciones tanto a una parte como a la otra. El impacto de los más en el sistema de justicia. ¿Por qué son tan importantes los más en el sistema de justicia? En cualquier parte del mundo, porque sí cambian, por ejemplo, la ley, pero en esencia son lo mismo. Podemos a lo mejor encontrar otras palabras y ahorita les voy a decir cómo los podemos encontrar en algunas partes del mundo, pero la esencia del método es la solución del conflicto y no llegar a una vía adversarial o judicial. Primero, ¿cuál es la primera esencia o el impacto que tienen? Es que modernizan el sistema de justicia. ¿Por qué? Porque lo hacen más rápido, lo hacen más económico y más fácil de resolver tanto para los jueces como para los mediados. Entonces, les quitamos un gran peso a los de trabajo a los jueces. ¿Por qué? Porque son situaciones que se pueden solucionar a través de los métodos de solución de conflictos. Se internacionaliza el sistema de justicia. ¿Por qué? Porque les digo, en esencia, cada país tiene su ley, la llama de diferente manera, incluso los podemos encontrar de diferentes maneras en el mundo, pero la esencia del método es el mismo, es la solución de los conflictos. Se termina con el conflicto de impartición de justicia. ¿Por qué? Porque a veces son conflictos tan fáciles de resolver y como en los procedimientos judiciales normalmente están sobrecargados de casos, pues si es un caso fácil de resolver, muchas veces también se va quedando abajo en los expedientes. Entonces, al momento que los jueces o las personas que están en la oficina revisan, dicen, este caso pues, se puede ir a mediación, este caso se puede ir a mediación, o a conciliación o a negociación, entonces no los derivan a nosotros. Se transista de un sistema adversarial a un sistema conciliar, o sea, vamos a ir de ese sistema que estamos muy acostumbrados de impartición de justicia a un sistema de conciliar a las partes por medio de estos métodos. Se crea una plataforma muy importante de los más a nivel mundial, ¿ok? Se considera una herramienta de paz. ¿Por qué? Porque como son muy fáciles de solucionar y son muy rápidos y económicos y sobre todo creamos un círculo de confianza importante con las partes, en este sentido vemos que vamos a ser
una herramienta de paz para la solución de los conflictos. Y se crea una cultura sobre los más. ¿Por qué una cultura, muchachos? Porque ya no vamos a decir, me voy a ir al juez o al sistema judicial. Sabemos que dentro de nuestra sociedad existen estos métodos y podemos solucionar los conflictos a través de los centros autorizados o los centros que estén en la comunidad para la solución de conflictos. Normalmente están certificados por el Poder Judicial porque siempre van a estar vinculados, tanto el Poder Judicial como los métodos alternos, que siempre han tenido una buena relación. ¿Por qué? Porque uno al otro se ayuda, es mutua la ayuda. Bueno, ¿y qué son los más? ¿Qué son los métodos alternos de solución de conflictos? Pues consiste en una serie de procesos ordenados y orientados a la solución ágil y eficiente de los conflictos humanos. Y sus resultados se han convertido en un referente internacional porque se basan y reafirman la libertad, la democracia y la paz en una sociedad civilizada, donde la autodeterminación de las partes nos van a dar esa solución de conflictos, pero aparte el método es rápido, pero aparte es económico, pero aparte la confidencialidad de los elementos es algo esencial para que las partes intervengan en la solución del conflicto a través de los MASC. Los MAC son parte importante de un sistema conciliatorio. Se conceden de diferentes maneras en los países o se conocen de diferentes maneras en los países y aplican nombres diferentes, pero como les decía, no cambia la esencia del método. Otra característica importante que tenemos que mencionar es la internacionalidad. Esto significa que lo que varía en el fondo del asunto no es la manera que llevemos a la solución, porque tienen técnicas aplicables a cada proceso en concreto para encontrar una solución. O sea, podemos aplicar el método en Ecuador, en México, en Argentina, en Chile, en Colombia, y el método es el mismo. O sea, no va a cambiar y los resultados que vamos a obtener pues van a ser muy significativos y muy parecidos en los diferentes países. ¿Cómo podemos encontrarlos más en otros países? Bueno, pues ADR, que es una alternativa de resolución de disputas, el MAR, que es métodos alternos de resolución de disputas, el MAS, métodos alternos de solución de disputas, los MAS, que nosotros es como lo tenemos, por ejemplo, en México, métodos alternos de solución de conflictos, los RAC, resolución alternativa de conflictos, RAD, resolución alternativa de disputas, TRAC, técnicas alternativas de solución de conflictos, y GAC es gestión alternativa de conflictos. Entonces, si nosotros queremos buscar bibliografía o información sobre los métodos, a lo mejor no en todas partes lo vamos a encontrar como más. Los vamos a encontrar con estas abreviaturas que en esencia vienen siendo lo mismo, lo único que pueden cambiar es el nombre, de acuerdo a cómo lo llame cada ley de cada país. Ok, ¿cuáles son los principales MAS y sus características? Bueno, pues a continuación vamos a mencionar estos métodos principales que tenemos dentro de los MAS que nos van a ayudar a la solución del conflicto. Estos son la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje. Vamos a hablar específicamente de la negociación. Es un proceso en que dos o más partes con un problema o un objetivo emplean técnicas diversas de comunicación con el fin de obtener un resultado o una solución que satisfaga de manera razonable y justa a sus peticiones, intereses, necesidades o aspiraciones. ¿Ok? Esto sería la negociación. ¿Cuáles son las características de la negociación? Pues busca un beneficio mutuo en un clima de confianza y objetividad. Incumbe a toda la sociedad, no se limita a una serie de personas, toda la sociedad podemos estar involucrados en una negociación que realmente lo hacemos todos los días. Es una actividad competitiva, por ejemplo, normalmente esta negociación se aplica en el área comercial, y es la base de la mediación-conciliación, porque tanto en la mediación como en la conciliación utilizamos la negociación para poder llegar a una mediación. ¿Okay? Por eso se nos dice que la negociación es la base de la mediación y de la conciliación. ¿Cuál sería el perfil del negociador?
Bueno, pues tiene que ser muy entusiasta, debe saber comunicarse y transmitir ese entusiasmo para que su propuesta sea aceptada en un momento dado de la negociación. Tiene que ser muy persuasivo porque debe encontrar el método para convencer a la contraparte de la propuesta en beneficio de los dos. Tiene que ser respetuoso porque en todo momento tiene que mostrar respeto a la contraparte. Aún y cuando él no esté de acuerdo, tenemos que ser siempre respetuosos, creativo, porque debe ser, tiene que tener esa capacidad para desarrollar ideas y va a permitir encontrar la zona de negociación y llegar a un acuerdo en beneficio de todas las partes involucradas. Paciente, fíjense bien, paciente. Cada proceso de negociación requiere que se le asigne tiempo para conocer el efecto de nuestras propuestas. Preparado, debe estar preparado en cada aspecto para poder ofertar o para poder proponer algo para que se pueda solucionar el conflicto. Tiene que tener conocimiento de lo que está haciendo. No se va a llegar a presentar ahí como, bueno, yo voy a hacer la negociación. Tiene que conocer el conflicto, tiene que conocer la historia, cómo están las partes o las contrapartes y conocer específicamente el conflicto que se va a negociar. Y un gran comunicador. Eso es base en los negociadores. Tienen que tener una capacidad de comunicarse adecuadamente de forma oral y escrita para transmitir una propuesta. De esta propuesta o las alternativas y toda la información durante la negociación debe ser de manera correcta con el fin de evitar malos entendidos y poder llegar a un acuerdo que beneficie a las partes involucradas en el conflicto. Las partes, ¿quiénes son las partes? Porque decimos las partes, bueno, ¿quiénes son las partes? Pues en este sentido, vamos a ver que las partes es el mediador, el negociador y en un momento dado el conciliador o el árbitro. Ok. En la negociación implica que existan dos o más partes para negociar, que estén interrelacionados entre sí y que cuando se comunican, que informen sus posiciones y discutan cuando están y que discuten cuando están dispuestos a un cambio para poder otorgar al otro. En este proceso vamos a hacer negociación. Bueno, dentro del método más bien de la negociación, vamos a utilizar el modelo Harvard. ¿Por qué? Porque este fue creado para resolver negociaciones. Es una negociación basada en los intereses de las personas o de las partes. Define a la conciliación como una negociación asistida por un tercero imparcial y neutral. ¿Qué quiere decir imparcial? Que no va a poder emitir juicios. ¿Qué quiere decir neutral? Que no va a estar a favor ni de uno ni del otro, o en este caso de las partes. ¿Quién crea este método? Pues Fisher y Ubi, en un libro que ponen sí al acuerdo, cómo negociar sin ceder, y esto lo hicieron en Estados Unidos. ¿Ok? Son los creadores del método, pero son de la escuela de negocios de Harvard. ¿Cuántas etapas tiene el modelo Harvard? Bueno, pues vemos que tiene 7 etapas. Los intereses y las posiciones, las oposiciones, las alternativas, la comunicación, la relación y el compromiso. Ahorita vamos a ver cada una de las partes con un caso sencillo que vamos a ver cómo lo vamos a ir implementando para que ustedes vean cómo se desarrolla el método Harvard en una negociación. Estas etapas están diseñadas para lograr un acuerdo entre las partes y que el mediador pueda construir una estrategia. Algo importante del modelo Harvard es que siempre buscan un acuerdo, ¿ok? No necesariamente se debe seguir el orden de estas etapas, pero sí debemos de cumplirlas porque esto va a depender de cómo se lleve la negociación o en la mediación y cómo vamos a ir desarrollando el procedimiento. ¿Ok? Descripción del caso. Bueno, pues son dos hermanas que son huérfanas. Sus padres murieron sin dejar testamento y eran dueños de un local comercial en el centro de la ciudad. Las dos quieren el local y no están dispuestas a ceder otros bienes a cambio.
ya que el local se encuentra en excelente posición para un negocio. El local está desocupado y ambas quieren usarlo para establecer un negocio. Y la voluntad de su padre es que el local siguiera siendo productivo y también siguiera siendo de la familia. Entonces, la hermana 1 es diseñadora de modas y la hermana 2 es consultora de belleza. Ok, vamos a ver los intereses y las posiciones, que sería el primer elemento del modelo Harvard. Intereses. Vamos a definir qué son intereses. Bueno, pues esos intereses son esas necesidades, deseos y temores que tienen las partes. Las partes me refiero, una la puede presentar o no, pero normalmente se presentan esas necesidades y deseos y sobre todo temores que nosotros los vamos a detectar cuando veamos nosotros la historia y ellas se comuniquen con nosotros. Definición de las posiciones, fíjense bien, va a ser una forma de satisfacer ese interés. Ok, mi interés es rentar el negocio, pero yo estoy en mi posición que yo quiero rentar el negocio. Yo quiero porque yo soy la mayor, porque yo fui la que estuve más apegada a mi papá y me pongo en una posición donde no quiero ceder. Entonces, esas serían esas posiciones que nosotros en un momento dado vamos a desanclar. En ambos casos, las necesidades coinciden con la posición, porque es importante distinguir una de otra y no basarnos solamente en las necesidades de los involucrados, porque a veces nos basamos solamente en lo que necesitan o los deseos que quieren, pero no vemos la posición que tienen ante el conflicto. ¿Qué es una necesidad? Pues es la carencia de algo que resulta inexcusable para vivir o convivir, lo cual siempre está presente y resulta complejo entender, ya que está en el interior de cada persona. Cada persona tiene diferentes necesidades y lo pueden manifestar de diferentes formas. Entonces, no siempre vamos a manifestar la necesidad o no siempre vamos a tener las mismas necesidades cuando estamos inmersos en un conflicto, en este caso, en una negociación. Por esto es importante que el mediador sea experto en el tema para que pueda solucionar el conflicto que está interviniendo y pueda visualizarlo. Es bien importante que el mediador tenga experiencia en negociación para que puedan obtener un muy buen resultado que beneficie a las dos partes. Bueno, ahora vamos a ver los intereses y las posiciones de las hermanas. Los intereses son necesidades, deseos y tumores, y las posiciones son las formas de satisfacer esas necesidades, estos deseos para evitar esos temores. Posiciones, poner un negocio, ¿qué tipo de negocio? Esa va a ser la posición. Las dos quieren poner un negocio, pero aquí lo importante es qué tipo de negocio. Bueno, pues la hermana nos dice que quiere poner una casa de diseño y la hermana 2 nos dice que quiere poner un salón de belleza porque ellas son especialistas en esa área. Entonces, la posición, cada quien quiere poner un negocio, pero cada quien tiene un interés diferente, una casa de modas y la otra un salón de belleza. Las opciones. Entendemos que una opción es una posibilidad, una elección que resulta más adecuada cuando está contrastada por varios elementos que los intereses nos proporcionan, siendo las principales la libertad y la seguridad para poder resolver un conflicto sin afectar a los intereses del otro. Entre más opciones existan, será más fácil lograr un acuerdo entre las partes. ¿Por qué? Porque vamos a tener un abanico de posibilidades para poder resolver esas dificultades que puedan presentar las partes. La creatividad, es bien importante la creatividad en el negociador. ¿Por qué? Porque tiene que tener habilidad para crear varias propuestas y si no funciona una, crear otra en el momento. Entonces, tienen que estar bien hábiles para estar creando propuestas siempre que favorezcan a las dos partes. Entonces, se entiende como creatividad como la capacidad que tiene una persona para inventar o crear algo. Significa encontrar elementos para desarrollar nuevas ideas. Y en muchos de los casos, muchos de ustedes son muy creativos porque ahora sí que crean ideas muy fácil. Es cuando damos una excusa. ¿Qué le digo? Había esto, esto y esto. Luego, ahora sí, literal se prende el foco y nos da una nueva idea.
La creatividad va a ser la base de la innovación y la solución de todos los conflictos en diversas ciencias. Puede ser con los ingenieros, con los médicos, con los conciliadores, con los facilitadores, que ellos normalmente tienen demasiada creatividad para poder crear soluciones o encaminar a las partes para crear esas opciones de solución. Pasos para la creatividad. La creatividad surge en cuatro pasos. Primero, se sumerge en el problema. Tenemos que conocer toda la información del problema o del conflicto. Es importante, fíjense bien, es bien importante ser receptivo, escuchar activamente y con interés. Asumir la frustración en este momento surge de manera analítica, racional, en busca de soluciones y que se surjan nuevas opciones. Tenemos que asumir esa frustración porque no siempre nos van a funcionar las ideas. Esto es bien importante, no siempre nos van a ayudar o va a ser una buena opción, pero tenemos que asumir esa capacidad de frustración para poder incubar una nueva idea y darla a conocer. Esta etapa de incubación es cuando el mediador dirige todo lo reunido y la forma del conocimiento, en consecuencia, las opciones se convierten en una solución. Fíjese bien, conoce muy bien el problema, hace propuestas, no se le aceptan. Muchas veces, ching, no me aceptaron la propuesta. Asumo esa frustración, pero al mismo tiempo ya estoy incubando o yo estoy creando nuevas ideas para la solución de conflicto o nuevas alternativas para solucionar el conflicto. Y al final tomar una decisión basada en la intuición que fue alimentada por toda esa información recabada. Entonces, algo importante en los negociadores es que desarrollan todas estas etapas de la creatividad para poder dar nuevas soluciones al conflicto en el que están inmersos las partes. Ahora, ¿cuáles serían esas opciones? La opción A es poner un negocio de costura. La opción B es poner un negocio de belleza. Acuérdense que tenemos que ir considerando estas etapas del proceso o del modelo Harvard. Entonces, vamos en las opciones. Las alternativas. La parte número 3 del modelo Harvard es las alternativas. Las alternativas son las posibilidades de elegir opciones o soluciones que las partes conozcan en el ámbito y los escenarios del problema y que pueden ser resueltos eventualmente, aunque no se logre un acuerdo. ¿Ok? Normalmente esto se advierte en el DAM. Ya ahorita más adelante les voy a explicar qué es el DAM, pero es el discurso de apertura de la mediación. Y se destaca la importancia de resolver el conflicto por medio de los métodos alternativos de solución de conflictos y no de la vía judicial. Ok. Ok. Bien, ya estamos en las alternativas. ¿Cuáles serían las opciones? Pues que sí les interesa. ¿Les interesa resolver el conflicto? Pues nos van a decir, pues sí, porque cada una quiere resolver el conflicto porque ellas quieren establecerse en el local. ¿Qué implica resolver mi conflicto mediante negociación, mediación, conciliación, arbitraje o por la vía judicial? Entonces, en este momento nosotros les vamos a explicar. Si usted resuelve su conflicto por medio de los métodos alternos, pues esta resolución va a ser mucho más rápida, acorde a sus necesidades y mucho más económica. Eso es bien importante que les mencionemos a las partes. Si no se llegase a resolver, nosotros lo vamos a enviar de nuevo a la vía judicial para que allá se resuelva el conflicto conforme a derecho o conforme a lo que dicte el juez. Y sin embargo, a ustedes aquí van a resolver el conflicto sin la necesidad de la intervención de la vía judicial. Ok, alternativa judicial. ¿Cuál será la alternativa judicial? Bueno, pues el juez resuelve el conflicto y se considera que ambas tienen los mismos derechos. Las dos hermanas tienen los mismos derechos. Por lo cual el local se va a dividir en partes iguales
y en caso de que esto sea factible, que se pueda dividir. La mitad del local puede no servir para los intereses de una de las partes o para las partes. No, a mí no me sirve la mitad porque voy a dividir, no sé, 80 metros en 40 metros y me va a quedar muy pequeñito. Entonces, podría ser que esta división no le convenga a las partes, pero el juez así lo determinó y así escribió la sentencia. En cambio, si nos vamos por la vía de los más, se divide el tiempo del negocio, el negocio es diferente pero compatible, en este caso la casa de modas con la casa de belleza, se fijarán reglas específicas para el uso y entrega del local, se fijarán los términos y condiciones para los gastos y permisos del local y ponerle el mismo nombre como su papá lo quería o en memoria de su papá a fin de que se realicen las actividades de las dos hermanas en el mismo local. Esto sería si nosotros lo resolviéramos por la vía judicial o por la vía de los métodos alternos. Ahora, la legitimidad, que sería el cuarto paso o el cuarto punto importante que debemos de tomar en cuenta en el modelo Harvard. La legitimidad es el centro de toda decisión de las partes, ¿ok? Esto implica reconocer y respetar la solución a la que lleguen las partes. ¿Por qué? Porque ellas se van a poner de acuerdo para solucionar el conflicto. Significa que los intereses de las partes se pueden confundir con los intereses de la otra sin afectarlo, sobre todo la relación que va a continuar porque son hermanas y siempre han sido muy unidas, pero ahorita con este conflicto que tienen de local, pues han estado un poco distanciadas. Entonces, vamos a reconocer y respetar la solución a la que lleguen las dos partes. Por eso se va a legitimar el conflicto y esta solución va a ser legítima también. La legitimidad es una condición sobre un hecho, una acción o una omisión que por lo regular se sustenta en una norma o en un reglamento o en una ley, ya sea legal o de convivencia, dependiendo en el entorno en que estén las partes, ya sea dentro de una empresa o la sociedad o de diversa índole según la comunidad donde esté. La legitimidad también se conoce por costumbre de uso parcial político o religioso, al fin y al cabo se trata de una norma ética moral y no necesariamente legal en el caso de los métodos alternos. La legitimidad también está vinculada directamente con los conceptos de equidad y justicia que mencionamos al principio y que queremos decir con esto que se pueda disponer de lo que se pertenece en un marco de equilibrio y respeto. O sea, dentro de la legitimidad, cuando las partes deciden solucionar el conflicto, pues podrán disponer del local de acuerdo con lo que ellas hayan acordado. Y entonces esto va a ser legítimo, va a estar legitimado por las partes y por el mediador. Otro elemento de la legitimidad es que les va a dar seguridad jurídica. Es decir, que la norma se reconozca como la vía de solución a la que lleguen las partes, lo cual les va a permitir materializar los compromisos entre ellos, porque acuérdense que ellos van a solucionar el conflicto, en este caso las partes. Por lo que indudablemente el acuerdo lo deberán de respetar y siempre este acuerdo no va a afectar el orden público. Acuérdense que el orden público significa que no vamos a violar ninguna ley ni ningún reglamento. Nosotros siempre vamos a respetar este orden público y es un elemento importantísimo dentro de los más. Algo que siempre nos dice, todos los acuerdos no deberán violar el orden público. Es una condición o un límite de acuerdo que va surgiendo de los más. ¿Ok? No podemos violentar lo que nos dicen los reglamentos, sobre todo estos reglamentos sociales o estas leyes que nosotros estamos inmersos. O sea, no vamos a violar una ley para arreglar nuestra situación. Elementos de la legitimidad. Reconocimiento mutuo de lo acuerdo. O sea, las dos partes van a reconocer el acuerdo que llegaron. El respeto que se van a brindar entre ellos. La sincronía que va a haber entre las partes. La permanencia del acuerdo. Esto es bien importante. La legalidad
el respeto a las normas sociales o de convivencia, y aquí es cuando decimos que no vamos a alterar el orden público. Se observan usos y costumbres, y esto es bien importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque hay comunidades que todavía se rigen por usos y costumbres. Entonces, es importante que al momento que se llegue a un acuerdo, siempre respetar estos usos y costumbres para no violentar el orden público de esa comunidad. Vamos a hablar de equidad, de justicia, de conflicto que sea mediable. Normalmente, cuando nosotros ya analizamos el conflicto y lo llevamos a una negociación, a una mediación o a una conciliación, ya lo estudiamos un poquito, entonces ya vimos si realmente este conflicto que nos acaba de llegar puede ser solucionado a través de los más. El respeto al procedimiento y sobre todo la seguridad jurídica que les va a brindar a las partes para que puedan solucionar esos conflictos, y va a ser legítimo también porque ellos mismos van a decir que sí, están de acuerdo, entonces también les va a dar esa seguridad jurídica. Muchas veces los acuerdos, sobre todo cuando vienen derivados de los jueces, el acuerdo nosotros lo redactamos, lo revisamos, lo firmamos y lo enviamos a la autoridad que primeramente nos envió no el negocio, sino el caso, para que él también lo firme y pasa a cosa juzgada, y esto va a dar seguridad jurídica entre las partes. La legitimidad, fíjense bien, 1 y 2 tienen los mismos derechos de disponer el local, o sea, la hermana 1 y la hermana 2 tienen los mismos derechos de disponer el local. 1 y 2 son hijas legítimas del dueño del local, porque por lo tanto son legítimas herederas. 1 y 2 quieren cumplir la voluntad de su padre, de que el local lo sigan trabajando y que quede en la familia. Los intereses de ambas no se deben de afectar entre sí. El conflicto es mediable porque sí lo podemos solucionar a través de los más, y el acuerdo de mediación va a ser vinculante a la norma aplicable en su momento o en su país o en su comunidad, dependiendo si se rigen por usos y costumbres. Ahora, otro elemento importante, acuérdense que dijimos que eran 7, vamos en el quinto. Otro elemento importante es la comunicación. La comunicación es un elemento indispensable, es transversal en todo procedimiento de los más. Es trascendental también para que nosotros, a través de la comunicación, pues vamos a establecer puentes donde los mediados van a poder negociar, mediar, conciliar o en un momento solicitar los servicios del árbitro para facilitar el desarrollo del conflicto y poder llegar a un acuerdo a través de la comunicación. El mediador se identifica como facilitador en la comunicación. ¿Por qué? Porque va a facilitar en el procedimiento esa comunicación entre las partes. El papel del mediador es la vía para que las partes puedan comunicarse, ya que ante el conflicto lo primero que se rompe es la comunicación. Y esto es bien común o demasiado común, que cuando estamos inmersos en un conflicto no queremos ver a la otra parte y pues menos quiero hablar con ella. En estas situaciones, por lo general, las personas no escuchan ni se comunican. La misión del mediador va a ser que se comuniquen entre ellos y que estabilizan y van a estabilizarlos para poder transmitir el mensaje en un marco de una realidad viable. Acuérdense que siempre vamos a estar dentro de una realidad viable y factible que se pueda cumplir. Algunas técnicas de comunicación que nosotros vamos a utilizar en los más va a ser el DAM, que va a ser el discurso de apertura cuando se abre ya sea la negociación, la conciliación o la mediación o el arbitraje, y es donde nosotros vamos a decir aquí qué es la negociación, qué es la mediación, qué es la conciliación. Vamos a mencionar a qué se refiere cada uno de estos procedimientos, vamos a mencionar las reglas del procedimiento y los principales principios que se rigen la mediación, la conciliación y la negociación. Y esto se los voy a mencionar más adelante, más detallado, para que ustedes sepan qué es el más, qué es la escucha activa, qué es el rapport, qué es la empatía, qué es el caucus, que el parafraseo y las preguntas, que son algunas técnicas que nosotros podemos utilizar dentro de estos procedimientos de los más.
o en estas sesiones donde nosotros vamos a llevar a los mediados para que puedan solucionar los conflictos. Estas técnicas las vamos a desarrollar un poquito más adelante. Ok, vamos a ver, suposiciones. ¿Qué son las suposiciones? Lo que yo supongo que pudieron haber creído las partes o lo que creen las partes. Una y dos creen que por ser hijas del padre merecen el local. ¿Ok? Y esta sería una suposición o una posición también. ¿Qué entienden las partes? Uno cree que dos se siente más con derecho porque es la mayor. Dos crees que uno se siente con más derecho porque siempre trabajó con su papá. Uno y dos creen que la otra está influenciada por el esposo. Eso es lo que ellas creen, por eso se llaman suposiciones. En el nuevo planteamiento que nosotros vamos a hacer en los MATS, uno y dos entienden que porque ambas tienen a ambas le importa el local. Uno y dos entienden los beneficios que obtendrían si llegan a un acuerdo. Uno y dos gozan de los beneficios del local. Uno y dos cumplirían los deseos de su padre y el uno y el dos ven en esto como una oportunidad de unirse como hermanas. Entonces, ¿ven ustedes la diferencia cuando nosotros ponemos las suposiciones o lo que entienden las partes o las posiciones en las que están las partes y cuando hacemos un nuevo planteamiento o replanteamiento a través de los más? El panorama es completamente diferente. Ok, bien. Vamos, ok, vamos a ver la relación que sería el paso número 6. La relación de las partes es un tema muy complejo, porque las relaciones personales o interpersonales, pues de por sí son complejas. Imagínense si tenemos por ahí un conflicto que nos pueda estar haciendo ruido y podamos crear ese distanciamiento entre las partes. La mayoría de los conflictos surgen cuando se rompe la relación en las partes, cuando se rompe la comunicación en las partes. Si no se logra una buena relación entre las partes, será muy difícil que se cumpla el acuerdo y estos serán efímeros. Podrán firmarlos, pero a lo mejor no lo van a cumplir cuando estas relaciones están rotas, sobre todo hablando de relaciones hermanas. Imagínense si están enojadas, pues no van a querer trabajar juntas, no van a querer cooperar, no van a querer, no sé, arreglar el local, pues haz tú lo tuyo, yo hago lo mío, y siempre van a estar enojadas. Entonces va a ser muy diferente si esa relación se restablece. Bueno, ese local puede crecer muchísimo porque pueden vincular perfectamente las dos actividades a las que son especialistas cada uno. La función del mediador es separar los intereses de las posiciones. Acuérdense cómo estaban las posiciones de las hermanas al principio. Entonces, vamos a separar esa posición que estaba del interés que tienen. Y es identificar el problema verdadero para poder llegar a un acuerdo y aislarlos del problema de relación. Si nosotros llegamos al problema verdadero y podemos establecer esta comunicación con las partes, muy probablemente esta relación se va a reencontrar o se va a arreglar la relación entre hermanas. ¿Por qué? Porque pueden llegar a realizar un muy buen acuerdo y, como les decía anteriormente, puede llegar a funcionar ese local, que es el asunto por el que están enojadas, a funcionar muy bien y siempre vincular las dos actividades en las que ellas están inmersas. El mediador deberá centrar el acuerdo en los intereses de las partes de una forma muy sólida y muy clara. Y vamos a ver esta relación. Imaginémonos que las dos hermanas tienen celos entre ellas, porque creen que sus padres querían más a una que a la otra. Y yo creo que esto es muy común entre los hermanos. No, es que mi papá quería más a mi hermana, mi mamá quería más a mi hermana. Y tenemos ciertos celos entre los hermanos y es demasiado común. Esto va a generar un sentimiento de revancha entre las hermanas cuando hay celos. El interés deberá separarse de esto e identificar plenamente y dejar los celos a un lado para poder generar esa incertidumbre que deteriora la relación entre hermanos.
Y pues, es que mi papá te quería más a ti, mi mamá te quería más a ti, mi mamá me quería más a mí, a ti tu papá no te, mi papá no te quería. Y esto es bien común entre los hermanos porque tenemos esa creencia y realmente si nosotros les preguntamos a los padres a quién quiere más, pues a los dos hijos se quieren y a veces que lo que pasa es que a veces nos llevamos diferente con los hijos porque las relaciones humanas son diferentes o los hijos son diferentes, entonces los tratamos igual, les damos las mismas, cubrimos sus necesidades, y les damos las mismas oportunidades a los hijos, pero a veces los hijos no lo ven así. Entonces, esta relación pues se fractura entre hermanos. Y en este momento, en el caso de las hermanas, está fracturada por ese celo que se tienen entre ellas. ¿Cuál va a ser el compromiso, compañeros? El compromiso va a ser la culminación de toda negociación. Conciliación o arbitraje, aunque termine el laudo, por ejemplo, en el caso del arbitraje, pues no termina en un acuerdo, termina en un laudo que lo dicta un árbitro. En los más, el compromiso acuerdo deberá estar respaldado por los intereses de los mediados o conciliados. Esto significa que los intereses van a estar debidamente identificados y deberán plasmarse en la redacción del acuerdo. Del acuerdo de todas estas pretensiones que tienen los mediados y que se puedan materializar, lo cual lo va a legitimar. Acuérdense que es bien importante legitimar lo que las partes están proponiendo para llegar al acuerdo, logrando separar las posiciones que tenían los mediados al principio, pero principalmente los efectos de relación que fueron gran parte los causantes del problema dentro de esta negociación. Entonces, si separamos esos celos o esas posiciones y nos centramos en el conflicto, nosotros vamos a tener un muy buen acuerdo y ese acuerdo va a ser bien factible o muy factible para cumplirse y no va a ser un acuerdo efímero que lo van a firmar pero no lo van a cumplir. Ok, el compromiso debe estar investido de claridad y sencillez. ¿Qué? Estos acuerdos que nosotros vamos a realizar con las partes van a ser fáciles de cumplir, sencillos y el cumplimiento se verá de dar naturalmente por las partes. El mediador pondrá a disposición el acuerdo para que las partes lo lean, para que no exista ninguna duda al respecto. De ser así que exista alguna duda, se deberá aclarar, se deberá retomar la nota y realizar las correcciones en caso necesario. A veces hay una palabra que no se entiende, se explica y se clarifica o se pone otra palabra que sea más sencilla para que las partes lo entiendan. El acuerdo deberá estar redactado al nivel de las partes. Se va a utilizar un lenguaje como lo ameritan las partes. Si utilizamos un lenguaje técnico, en el caso de la mediación médica, pues en ese sentido, pues vamos a tener que utilizar terminología técnica propia de la medicina, porque las partes que están involucradas, pues son personas que conocen esos términos. Entonces, siempre vamos a redactar de acuerdo al nivel de cada una de las partes para que se entienda y acuérdense que debe ser claro y sencillo. La redacción deberá redactarse de acuerdo a las normas y reglamentos a las que se hayan sometido las partes y las normas que se apliquen en cada país. Les digo, normalmente el procedimiento es muy, muy parecido en diferentes países, pero siempre y cuando, siempre hay normas específicas que debemos de cumplir en cada país. Ya no quiere cambiar. Ok. Compromisos, bueno, ok. ¿Cuáles van a ser los compromisos de A y qué van a ser los compromisos de 2? O de 1 y de 2. Primero, respetar la bodega y los insumos de 2. O sea, uno va a respetar los insumos o los elementos o lo que tenga en la bodega o la hermana 2. Respetar las áreas comunes como son el salón, la cocina, el baño. Compartir el local
Compartir los gastos y permisos, los gastos y los permisos del local y los servicios de mantenimiento. Eso va a ser uno. ¿Qué va a ser dos? Pues respetarlos en la bodega y los insumos de uno. O sea, la mercancía que tenga o objetos que estén guardados en esa bodega, pues se van a respetar por parte de las dos. Y si en algún momento alguna lo necesitara, bueno, pues pedírselo, pero no agarrarlo así nomás y decir que no fue, porque esto también puede suceder. Respetar las reglas de las áreas comunes como el salón, el baño, la cocina. Compartir el nombre del local, porque acuérdense que su papá, pues lo van a poner también un nombre en memoria de su papá o de sus padres. Compartir los gastos de permisos y servicios y del mantenimiento. Ambas van a compartir esos gastos. Entonces, estos van a ser los compromisos que ellas van a asumir cuando firmen el acuerdo. Elementos que debe de tomar en cuenta el acuerdo, tanto en la mediación como en la conciliación y en la negociación. Acuérdense que la mediación y la conciliación es una negociación asistida. Primero que nada, vamos a poner lugar y fecha de la mediación, de la conciliación o del acuerdo. Las generales de las partes, el nombre, la edad, el sexo, domicilio, datos generales de cada una de las partes. Manifestación expresa para resolver el conflicto. Y en este caso manifestamos que tenemos la capacidad legal para contratar y obligarnos para suscribirnos al presente convenio en resultante de una mediación. O sea, ellos están manifestando que están de acuerdo con la redacción del acuerdo o con los compromisos que ellos hicieron en este procedimiento. Redactar claramente los antecedentes del conflicto, redactar claramente la declaración previa que hicieron las partes sobre el conflicto. Las declaraciones de las partes deben expresar la voluntad, porque acuérdense que la voluntariedad es la columna vertebral de los métodos al someterse al procedimiento. Manifestar bajo decir verdad y ser voluntario que están asistiendo al procedimiento por voluntad propia. La redacción de las cláusulas o de los acuerdos que llegaron las partes se deben señalar en los compromisos de forma simple y con lenguaje ad hoc o con lenguaje de acuerdo a las partes. En caso que utilicemos un lenguaje técnico, las partes lo deberán de comprender perfectamente. Si no lo comprenden, lo vamos a especificar de la manera más precisa para que se comprenda y no haya ninguna confusión al momento de la firma del acuerdo. Hasta aquí vamos a ver nosotros el procedimiento de negociación y luego vamos a ver lo que es la mediación y todo el procedimiento de mediación. ¿Ok? Entonces, les voy a dejar aquí la clase de negociación, se las voy a dejar grabadas para que ustedes la puedan repasar, porque recuerden que al final de este primer periodo de las 6 semanas, que vamos de la semana 1 y 2, vamos a hacer una tarea y se las voy a explicar el próximo jueves para que vean cómo vamos a ir realizando nuestra actividad. Por eso es importante que ustedes revisen los videos y pongan atención y sobre todo tomen notas para realizar su actividad. Bueno, pues les deseo muy buenas noches, muy buena suerte y que tengan excelente noche y excelente descanso. Hasta luego. Gracias.